Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este nuevo tramo formativo, Aprender a escribir textos en el segundo ciclo de la escuela primaria, Escribir como lectores. Mi nombre es Silvia Lovelo, nos acompañan en este tramo Denise Hillman, Laura Marafiotti, Paula Eguía y Gisela Borges colaborando también en la transmisión. Em, Les mando unos calurosos saludos del ministro Jaime Persic, de la secretaria Silvina Birz, del subsecretario Mauro Di María y de nuestra directora nacional de educación primaria, Cintia Cooperman. Bueno, este tramo formativo, aprender a escribir textos en el segundo ciclo de la escuela primaria, escribir como lectores, se articula con un tramo anterior que nosotros dimos en el mes de junio, cuentos en manos de los chicos y las chicas, escuchar leer, conversar sobre lo leído y leer con autonomía. Este tramo que se dio en el mes de junio, ustedes pueden volver a verlo porque como todos los tramos quedan grabados en el canal de YouTube y este tramo estuvo fundamentalmente centrado en lectura. Además, durante el mes de agosto presentamos la primera parte de este tramo, Aprender a escribir textos en el primer ciclo de la escuela primaria, escribir como lector, que también quedó disponible en YouTube para aquellos que quieran verlo porque son a lo mejor docentes también del primer ciclo. Bueno, en este tramo, como lo indica su título, vamos a trabajar en torno a situaciones didácticas que permiten enseñar prácticas de lectura en el marco de lectura literaria de los cuentos de historias por leer. En esta jornada vamos a enfocarnos específicamente en propuestas para cuarto y quinto grado o año de la escuela primaria. En segundo, vamos a abordar propuestas para sexto y séptimo. Y en la última nos vamos a detener, a enfocar fundamentalmente en criterios para analizar y revisar las producciones Enfocar de las fundamentalmente y los en alumnos, entendiendo la revisión como parte del proceso de escritura y como un contenido que es un contenido de enseñanza en la escuela. Para quienes están realizando tramos por primera vez, estos tramos constan de 3 reuniones que se transmiten en vivo, en este caso los viernes siempre a la misma hora, a las 18, queda grabado, ustedes los pueden ver después. Para quienes se hayan inscripto, van a poder entrar al aula y tener acceso a los materiales y luego de la última jornada van a poder acceder a una evaluación que es autoasistida y que de ser aprobada se emite una constancia que pueden presentarla en sus jurisdicciones en el caso de que la jurisdicción les reconozca algún puntaje. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos de diferentes provincias que vemos que están entrando aquí y ahora le cedo la palabra a Paula Guía, que me olvidé de nombrar, me parece, pero bueno, está aquí. Sí, está aquí, pero nos va a acompañar en unos minutos más porque voy a comenzar hablando yo. ¿Qué tal? Ah, ¿Cómo está les bien, va? hubo problema de conexión, bueno. Laura Marafiotti, buenas tardes a todos y todas. Bueno, compartirles que en el encuentro de hoy nos proponemos reflexionar sobre las relaciones entre lectura y escritura en la enseñanza de la producción de textos, así como también profundizar en las condiciones didácticas que posibilitan que las y los estudiantes avancen como escritoras y escritores en el segundo ciclo. Antes de comenzar, queremos compartirles, presentarles la colección de textos literarios, historias por leer y las orientaciones para docentes que se hicieron en ese marco, ya que serán los insumos con los que vamos a trabajar a lo largo de este tramo. En esta entrega se inscribe en el programa Libros para Aprender, una política nacional que busca cumplir con el derecho a la educación y garantizar el acceso universal de libros para fortalecer los aprendizajes de las y los estudiantes de educación primaria de todo el país.
Como les compartimos en el tramo anterior, en esta primera entrega llegan 2 títulos literarios a cada estudiante de nivel primario de las escuelas públicas de gestión estatal y gestión privada cuota cero y oferta única de todo el país, tanto urbanas como rurales, y también a aquellos estudiantes que por razones de salud se ven imposibilitados de asistir con regularidad a una institución educativa. Los títulos seleccionados forman parte de la colección Leer por Leer del Plan Nacional de Lectura. Las 8 obras seleccionadas para el segundo ciclo, que pueden ver en pantalla sus títulos, autores, autoras e ilustradores, invitan a las y los lectores a familiarizarse con las reglas del juego literario, ingresando a diversos universos ficcionales a través de la palabra escrita. Pertenecen a autoras y autores argentinos, y la mayoría de ellas y ellos tienen una reconocida trayectoria en la literatura infantil y juvenil, como por ejemplo Liliana Bodoc o Gustavo Roldán. También es interesante comentarles que se han incluido un autor y una autora que no han escrito originalmente para un público infantil. Nos referimos a Juan Sasturain y Samantha Schweblin, autores de los libros que van a estar llegando, están llegando para las niñas y los niños de 7º grado de todo el país. Además, para garantizar el acceso de todas y todos a los cuentos, las obras se presentan en varios formatos. En este sentido, además de la versión impresa, cada uno de los cuentos tiene 2 versiones multimedia, que incluyen el texto plano con animaciones, y a su vez son leídas por encantadoras voces y musicalizadas por el Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles. Una de estas versiones multimedia tiene también la interpretación en lengua de señas argentina. Recordamos también que para aquellas instituciones que adoptan la modalidad de educación intercultural bilingüe o a la que asiste población indígena, existen traducciones a las lenguas correspondientes. De este modo, 6 títulos de la colección total fueron traducidos a 5 lenguas indígenas: Com, Quechua, Wichi, Guaraní y Mapudungún. En el caso de las historias por leer de segundo ciclo, los títulos traducidos en las 5 lenguas son Como si el ruido pudiera molestar, Un decreto incomprendido y Lorenzo Horizonte. Como les adelantamos al inicio de la jornada, además de la entrega de textos literarios, desde la Dirección Nacional de Nivel Primario, se elaboraron orientaciones didácticas para las y los docentes. Se trata de sugerencias para el abordaje de los títulos en las aulas, con el propósito de promover la formación de las chicas y los chicos como lectoras y lectores de literatura. Además, cuentan con propuestas de escritura en el marco de lo leído. Para que las conozcan, si aún no lo hicieron, queremos tomarnos un momento para compartirles la estructura de estas orientaciones, que, como podemos ver en pantalla, contiene. Cada orientación contiene estos índices. Presentación de la obra, en primer lugar, donde se brindan datos y aspectos generales del cuento, también alguna particularidad de la historia que lo caracteriza, ya sea el contenido, la voz del narrador, la organización de la trama. Luego, otro apartado de lectura a través del docente e intercambio entre lectores. Aquí se comparten condiciones didácticas propicias para garantizar la escucha del cuento en el aula, y además se ofrecen algunas sugerencias para abrir un espacio de conversación genuina en torno a la historia. Luego, en el apartado de lectura por sí mismo, se proponen diversas situaciones para leer con creciente autonomía, resolviendo diferentes desafíos lectores. Y también tenemos el apartado de escritura por sí mismo, donde se plantean situaciones de producción escrita, brindando posibilidades a las y los estudiantes para adentrarse en las exigencias del lenguaje escrito y al mismo tiempo para adquirir confianza y una progresiva autonomía al momento de la producción escrita. Y por último, algunos recorridos posibles, incluye títulos literarios que mantienen relaciones con cada obra de la colección. Hay distintos itinerarios que se sugieren para cada una de estas lecturas. Para poder acceder a las orientaciones desde la DNEP, desde la Dirección de Nivel Primario, se armó un micrositio donde se recopilaron todos estos materiales y algunos más. Ahora vamos a tomarnos un momento para compartirles, ¿sí?, las pestañas con las que podrán encontrarse allí
para que puedan conocerlo y aprovecharlo al máximo. Bien, ahora, si me dan un momento, voy a empezar a compartirles mi pantalla para que puedan ver cómo desde cualquier buscador, ¿sí? Podemos poner Dirección Nacional de Educación Primaria Argentina o Historias por Leer, Dirección de Educación Primaria, bueno, distintas palabras, ya saben cómo funcionan los buscadores, para poder acceder, ¿sí?, al micrositio que está anclado en argentina.gov.ar. ¿Sí? Una vez allí, bueno, verán que el sitio tiene diferentes apartados, uno sobre libros para aprender, donde por ejemplo podemos acceder a algunas palabras de especialistas que hablan de la importancia de esta política educativa para mejorar la calidad de la enseñanza. Pero también tenemos otras secciones como, bueno, sobre esta vamos a volver en un momento, cuentos para niñas y niños, pero también tenemos las orientaciones para docentes, que no son solo orientaciones de lengua o prácticas del lenguaje, sino también de matemática. Aquí debajo tenemos una sección de formación docente donde pueden encontrar todos los tramos del Infod que se llevan adelante desde esta dirección, incluido este que venimos transitando, pero también de otras áreas. Y bueno, hay otras secciones, pero vayamos a enfocarnos ahora en este apartado, que es Cuentos para niños y niñas, historias por leer. Al hacer clic en esta sección, es que accedemos, ¿sí?, a esta pestaña donde van a aparecer los 14 títulos que se van a estar entregando, y abajo de todo van a poder también acceder a las versiones en lenguas indígenas. Al cliquear aquí, van a venir a esta parte donde van a encontrar los 6 títulos que les comentábamos que están traducidos, y por ejemplo, para un decreto incomprendido que aparece que va a llegar para 5º grado, está, como pueden ver, todos los libros descargables en las diferentes lenguas indígenas. Bien, volviendo entonces aquí a la sección de donde van a estar todos los cuentos, ¿sí? Podemos hacer clic en cualquiera de ellos, por ejemplo, está allí todavía, que es otro de los cuentos que va a estar llegando para 5º grado. Y bueno, esto que están viendo se lo van a encontrar con cada uno de los cuentos, ¿sí? Acá a la izquierda tienen el listado de todos los libros que van a estar llegando, el título del cuento sobre el cual estén interesados o interesadas, y bueno, van a tener un botón para descargar el libro, tienen, como ven, la versión en YouTube, la versión multimedia, ¿sí? Y acá debajo aparecen las orientaciones de lengua, prácticas del lenguaje con las que vamos a trabajar hoy. Hoy no vamos a trabajar con esta allí todavía, vamos a trabajar con otro cuento, pero bueno, si quisieran trabajar con aquí las tienen. Orientaciones en clave multimedia, orientaciones para familias, y aquí la versión con lengua de señas que les comentábamos anteriormente que también está disponible. Al cliquear, por ejemplo, en las orientaciones, van a ver que se abre una opción para descargarla, van a poder descargar, ¿sí?, sus orientaciones, y las van a encontrar en formato PDF, ¿sí? El PDF además les va a permitir navegar, por ejemplo, si quiero ir a lectura por sí mismos, hago clic allí y voy a poder leer las orientaciones que se hacen para tal fin, y voy a poder llegar a estas propuestas de trabajo, ¿sí?, que como verán están listas ya para que puedan trabajar los chicos y las chicas en sus cuadernos, carpetas, donde quieran que lo hagan. Al hacer clic en este botón que tiene cada una de las propuestas, les va a dar la opción de descargarse cada ficha, y van a poder acceder a la ficha, así como la están viendo ahora, lista para imprimir, para acercar a las aulas. Como verán, es una gran ayuda para facilitarnos la tarea a las y los docentes. Bueno, y compartirles, solo por último, una pequeña joyita, algo que está muy bueno para compartir con las y los estudiantes también.
Hay también una sección con palabras de autores, ilustradores y traductores, ¿sí? Donde comparten en estas entrevistas, bueno, diferentes cuestiones vinculadas con el proceso creativo que llevaron adelante para producir esta colección. Antes de cerrar con este momento y pasar a hablar específicamente de los temas didácticos que hoy nos convocan, queremos compartirles desde la Dirección Nacional de Educación Primaria que pensamos este sitio con el propósito de ofrecer a las escuelas insumos que colaboren con la reflexión y la práctica de las y los docentes. Y este espacio va a cobrar valor en la medida de que cada una y cada uno de ustedes acuda a él para que la enseñanza contribuya al fortalecimiento de las trayectorias de las niñas y los niños que habitan las aulas del país. Así que es nuestra intención que este espacio virtual les permita contar con todos los materiales desarrollados y los invitamos a que se tomen un tiempo para explorar el micrositio y luego compartan también estos recursos con sus colegas. Bueno, ahora sí, voy a dejar yo de compartir mi pantalla y le paso la palabra a mi compañera Paula Eguía. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ahora que ya conocemos mejor la estructura de las orientaciones y dónde acceder a ellas, vamos a compartir algunas ideas sobre lo que implica la práctica de escritura, para luego pasar a analizar las propuestas de escritura que traen las orientaciones. Nos pareció importante compartir con ustedes que nuestro marco teórico lo constituyen las investigaciones, las conferencias, los libros de muchas especialistas en didácticas de la lectura y la escritura, como Mirta Castedo, Jimena Dib, Ana María Kaufman, Delia Lerner, entre otras voces de referencia. Quienes se hayan inscrito en el curso podrán acceder a algunos de los materiales bibliográficos que dejamos sugeridos en el aula virtual para ampliar lo que vamos a mencionar a continuación. Como práctica social, la escritura consiste en producir textos para cumplir con diversos propósitos, para guardar memoria, para informar, para convencer, para reorganizar el conocimiento que se tiene sobre un tema, para comunicar ideas o sentimientos, etc. También se debe tener en cuenta al destinatario, es decir, para quién se escribe y desde qué punto de vista se lo hace, ¿no? Desde qué punto de vista se asume esa escritura. Entonces, si esperamos preservar en la escuela el sentido que la escritura tiene fuera de ella, es importante planificar a lo largo de la escolaridad propuestas de enseñanza que la asuman como una práctica social. Es decir, ofrecer a los alumnos y a las alumnas situaciones de escritura similares a las que se desarrollan en la sociedad, situaciones que permiten cumplir con determinados propósitos y que brinden oportunidades para reflexionar juntos y juntas sobre cómo lograrlo. Por otra parte, la escritura también es una actividad que implica procesos cognitivos mentales. Anticipar y planificar lo que se va a escribir, poner en palabras, textualizar, volver a leer, revisar lo que se ha producido para verificar si se comprende aquello que se quería decir. Estos tres momentos, que no se pueden realizar de manera sucesiva, sino que van y vuelven unos sobre otros, es decir, que operan de manera recursiva, resultan fundamentales, ya que al escribir nos enfrentamos a problemas retóricos, a problemas que atañen no solo al qué decir, sino también al de qué manera hacerlo. Entonces, poder vislumbrar los distintos procesos que se ponen en juego al escribir, colabora para pensar situaciones de enseñanza que contemplen estos momentos y focalicen en ciertos aspectos a trabajar. En el segundo ciclo, el desafío de la enseñanza de la escritura consiste en generar condiciones didácticas para que las alumnas y los alumnos avancen y progresen como escritoras y como escritores con mayor autonomía. Nos referimos a planificar situaciones, a instalar ciertas prácticas que se desarrollan en el marco de una secuencia de enseñanza que favorece abordar una nueva situación a las y los estudiantes. Acá van a ver en pantalla algunas condiciones didácticas que promueven la enseñanza de la escritura de textos. Escribir en el marco de lo leído es una de estas condiciones. Haber tenido varias oportunidades de leer, releer, discutir sobre lo leído, escribir con ese telón de fondo que son los textos compartidos. Porque como sostiene Delia Lerner,
escribir en la escuela es posible, sí y solo si se conoce bien aquello sobre lo que se va a escribir. Otra condición es habilitar espacios para consultar los textos literarios y aquellos registros escritos, cuadernos, carpetas, paredes en las aulas, que les permitan ir resolviendo a las y los estudiantes los problemas que están relacionados con la producción. Ninguna escritura surge de la nada, ni escribimos de cero, ¿no? Acudimos a lo que sabemos sobre el lenguaje escrito, es decir, al lenguaje de los textos, para poder abordar esa tarea. Otra condición es elaborar planes de escritura, que permitan anticipar aquello que se va a escribir, teniendo en cuenta sus propósitos, sus destinatarios, y el contexto en que se va a compartir. A su vez, proponer distintas modalidades de escritura. Escribir por sí mismos, pero también escribir en parejas, en pequeños grupos, y por supuesto escribir a través del docente por dictado. Por último, pero no menos importante, destinar un tiempo para la lectura y la revisión de lo producido para resolver algunos de los problemas particulares que les presenta la escritura a nuestros estudiantes. Problemas de coherencia, de cohesión, de puntuación, entre otros. Como veremos en unos momentos, las orientaciones incluyen propuestas para que las chicas y los chicos escriban por sí mismos con distintos niveles de desafío. Para las situaciones que presentan un desafío mayor, será importante destinar tiempo, seguramente más de una clase, para los distintos momentos del proceso de escritura, para planificar el texto que se va a escribir, es decir, la planificación, para la escritura, que llamamos textualización, y para revisar focalizadamente algunos aspectos de esa producción, es decir, la revisión. Todas y todos sabemos que escribir un texto lleva tiempo, que no se empieza y se termina de una vez, sino que es necesario que esa escritura descanse, volver a leerla para saber cómo continuar, comprobar que efectivamente exprese lo que intentamos decir, reformular en caso de que lo requiera, entre otros aspectos. Al finalizar, releemos también para controlar la puntuación, si sacamos, agregamos una coma, un punto, si separamos un párrafo, y por supuesto la ortografía de las palabras. En este sentido, escribir en el marco de lo leído, más específicamente escribir en torno a algunos de los cuentos de historias por leer, no solo genera condiciones para escribir, sino para que la mayoría pueda hacerlo. Como mencionábamos antes, en cada orientación aparece un abanico de propuestas de escritura que permiten que todas y todos puedan participar en las medidas de sus posibilidades y así avanzar progresivamente con las intervenciones del docente en la producción de textos de mayor calidad y extensión con creciente autonomía. Ahora les vamos a presentar a continuación uno de los cuentos que están recibiendo las chicas y los chicos de cuarto. Quizás algunos ya lo conocen, algunos lo conocen, es un plan maestro de la autora Graciela Repún, ilustraciones de María Jesús Álvarez. Lo vamos a compartir, las invitamos y los invitamos a compartirlo porque luego nos vamos a adentrar en esas propuestas de escrituras que sugieren las orientaciones que elaboró el equipo para este cuento. Antes de visualizarlo, un plan maestro es una historia contada desde la mirada de su joven protagonista, que se reúne con sus compañeras y sus compañeros para investigar y planificar un paso a paso minucioso que logre cambiar el mal humor con que la maestra llega a la escuela. La falla de este cuidadoso plan, porque falla, ya lo van a ver, no significa, sin embargo, que el objetivo no se cumpla de todas formas. Vamos a visualizarlo inmediatamente ahora. Les vamos a pedir que mientras visualizan la historia, presten atención especialmente al plan que arman entre estos niños y estas niñas, porque las propuestas que vamos a analizar posteriormente van a focalizar en él. De silencio, así escuchamos. Un plan maestro. Graciela Repún. Si no levanto las notas, no me dejan salir por un mes, dije el lunes en el recreo. Juana celebraba su cumpleaños esa tarde. Todo el grado estaba invitado.
Además, el martes pensábamos ir al cine, pero la maestra tomaba los miércoles. Ya no me quedaba tiempo para estudiar. La seño toma primera hora, ¿no? Preguntó de pronto Carla, que estaba pensando lo mismo que yo. Tenía cara de espanto. Sí, le contesté con un hilito de voz. Sabíamos que la seño era buena, pero recién se le notaba después de 2 horas de clase. Siempre llegaba al colegio con un mal humor espantoso. En esos momentos era mejor no ponerse en su camino. Tengo un plan maestro, Dijo Pablo. o mejor dicho, un plan maestra. Sigámosla. Lo miré con cara de bobalcona. Siempre lo miro así. Pablo me gusta, pero esta vez Carla, Juana, Ángeles y Ale lo miraron con la misma cara. Nadie había entendido qué quería hacer. Averigüemos si la señora sale enojada de su casa o si se va poniendo de mal humor durante el camino. Y hagamos que el miércoles llegue al colegio feliz. Así pone mejores notas. Era una idea simple pero genial. Ese lunes, mientras mis amigos armaban el seguimiento, yo trataba de aprovechar los recreos para estudiar. En los ríos del litoral se pesca el patí. La llanura es un terreno plano, cubierto de pasto. Las mesetas son secas, hay poca lluvia. Leía yo en voz alta intentando que se me fijara algo de lo que repetía. Pero el griterío de los chicos jugando a la mancha venenosa no me dejaba concentrar. Juana y Carla vivían cerca de la casa de la seño. Más de una vez se la habían encontrado en el colectivo. No les resultó difícil seguirla. El martes ya sabíamos que 1. Nuestra maestra es friolenta y en el colectivo se la pasa tiritando. 2. Acostumbra a saludar a todo el mundo, pero muchos no se toman el trabajo de contestarle, y eso le molesta. 3. Suele traer demasiadas carpetas y siempre se queja de lo pesadas que son. 4. Detesta comenzar la clase sin que el pizarrón se encuentre perfectamente borrado. El plan maestra era así. 1. Pablo subiría al colectivo 4 paradas antes. Como es un gordito precioso, se iba a sentar y entibiar el asiento con sus posaderas hasta que la maestra subiera. Entonces se lo cedería. Así no llegaba muerta de frío. 2. Ángeles suele comer tantas galletitas que ya se hizo amiga del kiosquero. Le iba a pedir que cuando la maestra pasara a comprar sus pastillas de menta, la saludara con simpatía. 3. Por su parte, Carla le pediría al portero que ese día le sonriera a la seño con más amabilidad que nunca. 4. Ale se cruzaría con la seño apenas entrara para ofrecerle ayuda con las carpetas. 5. Juana y yo llegaríamos a clase antes que nadie. Yo para dejarle una manzana y una rosa sobre el escritorio, como un regalo anónimo. Y Juana para borrar perfectamente el pizarrón. Yo seguía intentando repasar en los recreos. El Aconcagua es la mayor altura de la cordillera. El tren del fin del mundo es impulsado por una antigua locomotora a vapor. Según la altura del calendario, hay plantas que pierden sus hojas. Pero había tanto bochinche a mi alrededor que no escuchaba ni mis pensamientos. Es la última vez que intento estudiar en los recreos, me juré. Y por lo que sucedió después, siempre cumplí mi palabra. Después del cumpleaños del lunes y la película del martes, llegó el miércoles. Llovía a cántaros. Pablo, apurado, se olvidó el paraguas en su casa. Subió al colectivo chorreando agua. Cuando le cedió el asiento a la maestra, lo había dejado completamente empapado. Ella no se dio cuenta y se sentó sin ver. Tiritó 3 veces más que lo normal.
La seño fue a comprar sus habituales pastillas de menta, tosiendo como nunca. Se encontró con que el kiosquero se hacía el simpático con otra maestra a la que había confundido con ella. Tuvo que esperar que la atendiera y encima que lo hiciera de mal modo. Al llegar al colegio, el portero no solo no contestó su saludo, sino que tampoco le sonrió. El pobre hombre acababa de perder su dentadura postiza y no se animaba a abrir la boca. Ale le ofreció ayuda con las carpetas, pero se tropezó y las hojas se desparramaron. Algunas cayeron sobre el piso del patio mojado por la lluvia. La seño entró al aula como un huracán y vio el pizarrón escrito del día anterior. A Juana se le había hecho tarde. Lo borró rezongando y aprovechó para escribir la lección del día. Pero cuando vio la manzana y la rosa sobre el escritorio, se le dibujó la primera sonrisa de la mañana. Le duró poco. La manzana tenía un gusano y además se pinchó con una espina. Tuvo que ir a lavarse la lastimadura. Momento que aprovechó Juana, que acababa de entrar, para borrar lo que la maestra había escrito. No puede explicar la cara que puso la seño cuando vio el pizarrón vacío. Pero no fue nada comparada con la que puso cuando yo empecé a dar la lección. La llanura es un terreno plano donde se cosechan vacas. Comencé a recitar nerviosamente. El Aconcagua no es navegable. El tren a carbón está en vías de extinción. En los ríos del litoral se pesca pamí. En las mesetas la lluvia es seca, pero se siembra mucho guanaco y llama. El calendario es una planta de hoja caduca. La cara de la maestra se había vuelto irreconocible. Era una mueca extraña. Estaba deformada como la de mis compañeros. La clase entera se doblaba en dos de risa. Cuando pudo hablar de nuevo, la seño me dijo: Nunca escuché tantos absurdos juntos. Me alegraste el día. No te voy a poner nota, pero el viernes, a la 3.era hora, te tomo de nuevo. La 3.era hora, la suerte me sonreía. Pero esas cosas suceden una vez en la vida. Desde ese día, mis amigos y yo usamos los recreos solo para jugar. Y cuando es necesario, para ayudar a compañeros en apuros con nuevos planes maestros. Bueno, buenas tardes. ¿Vieron qué lindo cuento, qué linda historia? Y mientras siguen pasando los nombres, ahí se ven chiquititos, pero fueron un montón y trabajaron muchísimo, como les contábamos al comienzo, los distintos equipos que hicieron posible, ¿no? Musicalizar con las orquestas, animar las versiones multimedia, grabar voces para la lengua de señas argentinas, traducir a lenguas indígenas, coordinar a los diferentes equipos. Bueno, fue una tarea enorme y allí están en el final siendo nombrados y nombradas. Y además estos libros recordamos que ya están llegando incluso a algunas escuelas. Sabemos de algunas provincias en que los libros ya están en las manos de niños y niñas. Como contaba al principio mi compañera, llegan 2 títulos para cada chico y cada chica en formato papel, además de este micrositio en donde pueden encontrar las versiones animadas y todo lo que ya les contamos. Bueno, ahora les proponemos trabajar en torno al cuento que acabamos de ver. Como habrán podido notar, en esta historia hay un plan, que como en otras historias muy conocidas, su elaboración y llevarlo adelante colabora para alcanzar los propósitos de sus protagonistas, ¿no? Lo mismo pasa de algún modo en El gato con botas, o con la bruja de Blancanieves, o con los pícaros de los cuentos. En un plan maestro, el plan ideado por este grupo de niños y de niñas se conoce desde el inicio. Entonces, quienes leemos, los lectores, las lectoras, podemos ir cotejando paso a paso los resultados de un plan que, bueno, ya vimos, en este caso no sale como se esperaba. Como el plan estructura la trama de la historia,
Las propuestas de escritura sugeridas en las orientaciones invitan a poner en juego lo que saben los chicos y las chicas sobre cómo llevaron a cabo ese plan. Como les anticipamos, las orientaciones incluyen 3 propuestas de escritura por sí mismos. Por una cuestión de tiempo, en esta jornada solamente nos vamos a detener a analizar 2 de ellas. Vamos con la primera de esa situación que vamos a trabajar hoy. La tienen allí en pantalla y yo voy a leer la consigna. Se llama El plan en la voz de los protagonistas. Imagina que al finalizar el plan, todo el grupo se reúne para compartir cómo le fue a cada uno y cada una con el paso que debía cumplir. Escribí lo que Pablo y Ale le podrían haber contado al resto del grupo. Para ello, relee qué le sucedió en las páginas 18 y 22 respectivamente. No te olvides de incluir qué pudieron haber pensado o sentido en el momento en que las cosas no salieron como lo habían planeado, ¿no? Y ahí vemos las imágenes de los 2 protagonistas de esos pasos del plan. Como podrán advertir, se trata de una reescritura con una modificación, en este caso un cambio de punto de vista en relación al cuento que recién leímos, o mejor dicho, vimos. Nos metemos un poquito con la consigna entonces. A diferencia de las consignas de escritura de invención, en la renarración de un momento o episodio de un cuento, el desafío no está en inventar el contenido, porque eso ya está dado, ¿no? Sino en reelaborarlo, en pensar cómo se va a escribir tomando algunas características propias del lenguaje que se escribe. Es decir, no se trata de inventar qué fue lo que pasó en esa parte, porque eso ya lo saben bien, por conocer mucho la historia, por haberla leído, releído y por supuesto, conversado después de leer, ¿no? Algunas de las condiciones que también nombraba Paula hace un ratito. En este caso, en esa reescritura, tienen que hacer una modificación, que como dijimos supone un cambio de perspectiva sobre los sucesos que se van a narrar, porque en el cuento la narradora es la protagonista, una niña de la escuela. Y aquí se pide que sean Pablo y Ale, ¿no? Estos personajes, los que narren los hechos de los que ellos fueron protagonistas. Asumir el cambio del punto de vista que propone esta escritura va a requerir que las y los estudiantes incluyan en su texto qué pueden haber pensado o sentido estos personajes en ese momento. Entonces, si volvemos a la parte que hay que reescribir, ahí se puede ver en la pantalla, les leo esa partecita, así la tenemos bien fresquita. Llovía a cántaros. Pablo, apurado, se olvidó el paraguas en su casa. Subió al colectivo chorreando agua. Cuando le cedió el asiento a la maestra, lo había dejado completamente empapado. Ella no se dio cuenta y se sentó sin ver. Tiritó 3 veces más que lo normal, ¿no? Esta es la partecita que tendría que contarse ahora desde el punto de vista de Pablo. Entonces, podríamos anticipar que algunos de los desafíos que las y los estudiantes tienen que afrontar son los que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Poder circunscribir en su escrito el momento de la historia que tendrán que reescribir, cuál es esa parte a la que se hace referencia. No olvidarse de ningún hecho o información importante de la secuencia. Poder tomar algunas expresiones propias del lenguaje que se escribe, es decir, de la manera particular que tiene el lenguaje en la escritura. Hay palabras que usamos en la escritura y no usamos tanto en la oralidad. Por ejemplo, tomar algunas palabras como se dio en lugar de dio, o que al conectar algunos hechos de las secuencias puedan introducir algunas relaciones temporales o causales, ¿no? a través de algunos conectores. Podrían ser, bueno, como estaba apurado, me olvidé el paraguas, o le cedí el asiento sin darme cuenta que lo había dejado empapado. Bueno, otro desafío importante es poder sostener el punto de vista del narrador, ¿no? Y que no se vaya a otro punto de vista, o al que le es propio a esta historia en su versión original, y principalmente poder incluir algunos pensamientos o sensaciones que expresen su mirada de lo que sucedió. Qué sé yo, podría ser corrí tanto porque tenía miedo de perder el colectivo, o cuando la seño subió me empecé a poner nervioso, algo que dé cuenta de quién está contando la historia. Y entonces, ahora, vamos a
a releer la consigna para tenerla fresquita, para después pedirles a ustedes alguna participación en el chat, también con las notas que hayan podido tomar al ver el video del cuento. Releo la consigna entonces. Imagina que, al finalizar el plan, todo el grupo se reúne para compartir cómo le fue a cada uno y cada una con el paso que debía cumplir. Escribí lo que Pablo y Ale le podrían haber contado al resto del grupo. Para ello, releé qué le sucedió en las páginas 18 y 22 respectivamente. No te olvides de incluir qué pudieron haber pensado o sentido en el momento en que las cosas no salieron como lo habían planeado. Y entonces acá abrimos la pregunta a ustedes que están compartiendo este momento con nosotras, para que puedan escribir por el chat cómo colabora, cómo les parece que colabora la consigna para que las y los estudiantes puedan resolver estos desafíos que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Se trata de meterse un poquito ahí, explorar la consigna y poder mirar los hilos que hay detrás en cómo fue pensada. Y entonces, bueno, ¿qué pistas ofrece que favorecen la escritura o que acercan a esa escritura? ¿Y por qué les parece? Y ahí les pedimos que escriban en el chat sus ideas. A ver qué les parece que en esta consigna puedan aparecer como pistas para que esos desafíos que compartíamos hace un ratito puedan tener lugar y desarrollarse en la escritura de los chicos y de las chicas. Las leemos en el chat. A ver. Hay unos segunditos de delay, así que vamos a esperar un poquito. Sí. Ahí está en pantalla la consigna para que la relean en busca de esas pistas, que lo que buscan justamente es colaborar en el desarrollo de la consigna, ¿no? Bueno, a ver cuáles se encuentran. ¿Qué pistas se encuentran en la consigna de las orientaciones en esta primera que estamos trabajando? Los invitamos a compartir sus ideas en el chat. Ven por ahí. Sí, Teresa sí me quiso escribir algo, pero me parece que se cortó lo que ella quería escribir. Teresa, si lo podés poner otra vez. Vemos que hay colegas y colegas saludándonos desde distintas partes del país, de Córdoba, de Santa Fe, Chabás, provincia de Santa Fe. Había alguien también de Salta, norte, sur, este, oeste, Santiago del Estero. A ver si acá dicen Escuela 241 de Jujuy. Si alguien se anima a aventurarse, qué manera, qué pistas, ¿no? De qué manera se les se ayuda a orientar a las niñas y los niños para que Vemos puedan que no llevar es una adelante. consigna, perdón Lali que te interrumpa, vemos Sí. que no es una consigna cortita, ¿no? Es una consigna extensa. ¿Qué de todo eso que se propone les parece que los orienta a los chicos y las chicas a escribir y afrontar? ¿Se acuerdan que los desafíos tenían un poco que ver con circunscribir el episodio, con no olvidarse de contar nada? Bueno, un poquito recordando eso que las y los estudiantes van a enfrentar. ¿Cómo les parece que esa manera de enunciar los ayuda un poquito, colabora a que lo puedan hacer? Lo Acá que ustedes ven. Dale. No, que Alicia Escalada propone que, bueno, que habría que empezar con una puesta de ideas, ¿no? Me parece que, bueno, esto de que recién volví a mencionar Paula, bueno, cuáles son los momentos que no pueden faltar, eso puede ser parte, creo que ella está apuntando a eso, que puede ser parte como de una puesta en común y de una conversación colectiva previa, ¿no?
Bien, Romina ahí, dice que los invite a releer las páginas 18 a 22, que eso está en la consigna, ¿no? exacto. Y después dice Teresa, esto era que Teresa había empezado a escribir y le quedó cortado. Dice que al dar las páginas, ubicar las partes a las que se refieren sobre lo que deben contar, así no vuelven a releer todo, sino que se circunscriben en ese fragmento. Exactamente, ahí pescaron tanto Romina como Teresa una de las pistas, de las orientaciones que brinda la consigna para que los chicos y las chicas puedan justamente circunscribir el episodio, ¿no? ¿Encuentran alguna otra? Claudia Bien. dice, bueno, cuando nombra los diferentes elementos que utilizarán para llevar a cabo su plan, ¿no? O sea, recordar también algunas de estas cuestiones. Sabrina dice, cuando se les pide que escriban qué sentían y qué habían pensado, ¿no? Los protagonistas, porque acá hay un desafío importante, que es que hay que cambiar el punto de vista, ¿no? De la narración. Entonces, bueno, a ver si alguien más. Exacto, un poco acá la intención también tenía que ver con compartir cuando decíamos de mostrar un poquito los hilos de la producción de esta consigna, donde como decía Paula recién, no es una consigna cortita en donde solamente dice reescribí esta parte de la parte de la historia en que Pablo aparece en escena, ¿no? Acá hay mucha información para que los chicos y las chicas puedan realizar esa situación de reescritura. Ahí, Sí, Rocío también dice, bueno, les da una intencionalidad puntual, que es ubicarse en una conversación posterior. Ah, bueno, quedó cortada la intervención acá de Rocío. Dice en una conversación posterior al cuento. Ah, el cuento, ok. Es como esto que dice que les cuenta, que le pueden haber contado el resto del grupo. bueno, entonces avanzamos un poquito, efectivamente pudieron justamente encontrar algunas de esas pistas, ¿no? Como dijeron, entonces en la diapo siguiente, ahí están nombradas, ¿no? La consigna propone volver a leer los fragmentos que aparecen delimitados por número de páginas, ¿no? En este caso, el propósito de la relectura no es que copien el fragmento, sino que, como decíamos, sepan qué tienen que escribir para no omitir nada importante. Y acá la relectura está al servicio de la escritura. Volvemos sobre esta condición didáctica de la que hablábamos al comienzo. Es bien distinto que no nombrarlo y entonces no dar los números de páginas. Acá hay una decisión al armar esta consigna. Un comienzo posible, otra de las cuestiones que la consigna ya misma propone es que da un comienzo posible para la primera escritura. Ese no lo leí, pero está allí en pantalla y ¡ay! Lo veo chiquitito. Dice, ¿querés que te lo lea, Den? Oh, lo lees, lo lees. Ahí está, ¿no? Cuando salí de mi casa, enseguida me di cuenta de que me había olvidado el paraguas, como un comienzo posible. Bueno, esto también es algo que la consigna prevé en este caso, ¿no? Que posibilita justamente ya colocarse en la voz de Pablo, el narrador, que como ya vimos, es mucho más que cambiar la persona gramatical, implica un punto de vista. Bueno, y justamente reparar en lo que implica ese cambio de perspectiva, al indicar, y esto también lo decían por allí, la inclusión de los sentimientos y los pensamientos de los narradores, tanto de Pablo como de Ale en ese segundo recuadro, en donde ya no hay un comienzo. Si ustedes observan, ahí también sucede algo. Hay una propuesta de comienzo en la reescritura del momento en donde le toca contar a Pablo qué fue lo que pasó, y cuando le toca contar a Ale, la segunda, ¿no? El segundo personaje que está ahí en el piso, ya ese comienzo no está, sino que
que bueno, lo tienen que también escribir los chicos y las chicas. Vamos a la siguiente situación, ¿no? Recién vimos una situación de escritura, hay otra más ahora que se llama Una mañana para el olvido. Justamente ese título hace referencia al día en que se llevó adelante a cabo el plan. Bueno, las orientaciones incluyen entonces esta propuesta de escritura y les leemos de qué se trata. Está allí en pantalla, se las leo. Una mañana para el olvido. La narradora cuenta cómo resultó finalmente el plan que elaboraron con sus compañeras y compañeros para cambiarle el humor a la maestra. Ahora escribí esa parte de la historia, pero como si fueras la maestra, desde el momento en que sale de su casa hasta que se encuentra con el pizarrón del aula vacío. ¿Se acuerdan ese momento? Se iba al baño porque se había lastimado, vuelve y habían borrado lo que había escrito. Bueno, como verán, esta propuesta que le sigue a la anterior, que está en las orientaciones, bueno, escala un poquito más en la complejidad. En este caso invita a reescribir todo el episodio en el que se lleva adelante el plan, esta vez desde la perspectiva de la maestra. Es decir, hay una continuidad en la propuesta, por un lado, ¿no? Porque se trata otra vez de reescribir una parte, otra vez de cambiar de perspectiva, pero con un desafío creciente, porque en esta oportunidad el narrador es la adulta para la cual se pensó todo el plan, ¿no? Y además ella no sabía de la existencia de ese plan. Entonces, bueno, un poco en la clave que veníamos analizando la propuesta anterior, ahora nuevamente las y los invitamos a compartir por el chat qué desafíos supone para las y los estudiantes esta propuesta, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos en este caso? Antes nos preguntábamos acerca de la consigna y analizábamos la consigna, ahora estamos mirando cuáles son los desafíos de escritura que supone para los y las estudiantes esta propuesta, ¿sí? Que propone justamente reescribir desde la perspectiva de la maestra toda esa mañana en donde el plan tiene lugar. Entonces, ¿qué desafíos, qué conocimientos sobre la escritura del texto les parece que van a poner en juego? ¿Con qué problemas de escritura se van a enfrentar? ¿Qué van a tener que poder hacer para escribir? Hablábamos también al comienzo de lo que implica la escritura. Las leemos y los leemos, esta vez para compartir los desafíos. Romina nos dice ponerse en la piel del otro. Bien, esto que decíamos, en la piel del otro, que en este caso es la maestra, ¿no? O sea, poder contarlo desde la perspectiva de la maestra. Así es. Escribir en primera persona, es cierto, ¿sí? Pero también decíamos, bueno, que no es suficiente con eso, ¿no? Porque a veces ocurren estos cambios de punto de vista, un poco lo que decía Denise hace un ratito. A veces los chicos cambian el pronombre, pero no necesariamente se ponen en el punto de vista del otro, ¿no? Pero es cierto que tienen que escribir en primera persona. Evelyn nos dice que se intenta brindar la posibilidad de volver sobre la lectura, indicando el momento de apoyo sobre la historia original, conocer al personaje. Bueno, Romina nos dice, no es tarea fácil, no, esta es una situación de escritura justamente desafiante, ¿no? Paola nos dice, pensar desde el lugar del adulto, ¿no? Tienen que tomar, nos dice Teresa, toda la historia, pone toda entre comillas, y usar diferentes conectores para hilar la trama. Bueno, efectivamente es un texto más extenso el que se propone escribir que el anterior y eso plantea otros desafíos. Uno de ellos lo está trayendo a colación Teresa. Lo que compartía Paola, esto de pensar desde el lugar de adulto también es interesante. Ahí hay algunas cuestiones que seguro tendrían que marcar una diferencia con respecto a la mirada de la niña que originalmente cuenta la historia. También en primera persona,
esto también sucede. Ambas historias, ¿no? O sea, la propuesta original está contada en primera persona, y en esta propuesta de reescritura, la persona en realidad no cambia porque también es una primera persona, pero sí cambia el punto de vista. Rocío nos agrega que habría que no solamente escribir en primera persona, sino darle una interpretación a cada situación, entendiendo que el humor de la maestra va cambiando. Y Alicia nos dice también utilizar un vocabulario docente, adulto, ¿no? Es la maestra la que está contando, ¿no? Ya como en el caso anterior, uno de los niños. Entonces, utilizar un vocabulario más formal, considerando que es la maestra la que cuenta. Bueno, Cómo muy fueron interesante. afilando Muy la mirada. interesante, muy interesante. Les costó la primera, pero con esta ya no. Sí, todos cancherísimos ya. Sí, sí, se afilaron. Bueno, un poco para poner en común lo que fueron mencionando, son distintos niveles de desafío, ¿no? En principio vuelve a aparecer, ¿no? Esto de poder circunscribir el episodio. Ahora van a ver en pantalla que para chicos y chicas de cuarto sigue siendo un desafío, bueno, poder contar esta parte de la historia, ni otra, ni antes ni pasarse del episodio que se le está pidiendo, que es la puesta del plan, ¿no? Cómo lo llevaron a cabo. Esto, no olvidarse de ningún hecho o una información importante de la secuencia, sigue siendo un desafío, y esta parte de la historia es un poquito más extensa, o sea que es, cuando decíamos que esta escalaba un poquito más en complejidad, bueno, también nos referíamos a eso. Y hay algo de lo que trajeron ustedes que es sumamente importante, que es esto de alejarse de la perspectiva de la niña, que es quien narra la historia en el cuento, para asumir la de la visión de otro de los personajes, que no es más ni más ni menos que la maestra, ¿no? La protagonista de los sucesos de esa mañana bajo el plan que idearon Pablo y sus amigas. Y es una adulta, como bien decían, ¿no? Entonces ahí va a aparecer algo de ese léxico de un adulto. Lo que va a implicar alejarse de la perspectiva es asumir y sostener el punto de vista de la maestra, no solo asumirlo, sino sostenerlo a lo largo de la narración, incluyendo algunos pensamientos o sensaciones que expresen su mirada de lo que sucedió. Y otro aspecto que me parecía que alguna de ustedes mencionaba, tenía que ver con decidir qué aspectos habrá que modificar o omitir al cambiar el narrador en la historia, ¿no? Silvia recién decía, no es solo cambiar bueno, en este caso es primera persona en ambos, ¿no? Pero a veces sucede esto de que cambian el narrador y ya está, ¿no? Bueno, es asumir ese punto de vista. Como para que los estudiantes puedan afrontar estos desafíos, que no son pocos, como decía una colega, en mejores condiciones, las propuestas de trabajo referidas a esta escritura incluyen algunas previsiones, tal como vimos en la propuesta anterior. No se las mostramos desde el principio, se las mostramos ahora. Se trata, como en el caso anterior, de generar condiciones didácticas que favorezcan el aprendizaje de la escritura de textos en el marco de la lectura de este cuento. En esta oportunidad van a ver que las propuestas organizan al menos 2 instancias para su realización. Una primera parte, que la ven ahí en pantalla, que es la planificación de la escritura, con algunas propuestas de cómo llevar adelante esa planificación, y una segunda parte que es la textualización. Vamos a leer las consignas, entonces, y analizarlas de manera compartida. En la primera ficha, en la de la planificación, se trabaja sobre la planificación del texto. Ahí tendríamos que avanzar una más, que es una instancia importante para los niños para que los niños y las niñas puedan desarrollar esta propuesta. Y tiene 2 consignas, ahí las ampliamos sobre el lado derecho. Ven sobre el lado izquierdo de la pantalla la ficha original, y sobre el lado derecho la ampliamos un poquito para que todas y todos puedan leerlos. Entonces, lo que dice es, por un lado, como el episodio a reescribir, decíamos, es muy extenso, requerirá poder anticipar que no puede faltar del contenido a renarrar. Por eso la consigna A propone, ahí lo ven como punto, antes de empezar, anota cuáles son los momentos que no pueden faltar en el relato que hace la maestra, como en el ejemplo.
y se les da un ejemplo, ¿no? Van a ver los cuadros, recuadros en colores. El primero tiene el ejemplo, que es el viaje en colectivo, que se tienen que completar, ¿no?, con los momentos importantes que deberán estar presentes en esa renarración. Y van a notar a su vez que están numerados, para que además se pueda organizar previamente en orden cronológico ese relato, que haya una previsión sobre eso. Por otro lado, en la siguiente consigna, que es la B, la leo. Escribí algunas frases que den cuenta de lo que pudo pensar y sentir la maestra en las diferentes situaciones. Se corre del eje del contenido del anterior para focalizar en otro aspecto importante que ustedes mencionaban. El cómo decir, cómo expresar haciendo uso del lenguaje escrito. Frases que den cuenta de lo que pudo pensar y sentir la maestra en las distintas situaciones. En esta propuesta de escrituras más acotadas, funciona como una escritura intermedia, es decir, es una escritura que va a poder incluirse luego en el texto más extenso. De este modo, se propone ensayar el hecho de ponerle voz a la maestra, imaginando frases o expresiones que puedan expresar sus pensamientos o sensaciones en distintos momentos de la historia, como podría ser: cuando me senté tuve más frío que nunca, pude ver cómo volaron mis hojas, parecían pájaros en el aire, que es una frase del cuento. Es decir, que se invita a realizar escrituras más acotadas, sin todavía tener que preocuparse por componer la totalidad del texto, que va a requerir poner atención, como decíamos, ¿no?, y como mencionaban ustedes, a la coherencia general del texto, a la cohesión, algunos conectores, ¿no?, que cohesionen ese texto, la inclusión de voces quizás, que son otros desafíos. Es interesante notar que la propuesta de escritura anterior, la que vieron con Denise, la que analizaron como la escritura previa en las orientaciones, la de escribir desde el punto de vista de Pablo y Ale, también puede funcionar como una escritura intermedia o escritura preparatoria de esta otra, ¿no? Entonces, al momento de realizar la segunda parte de la propuesta, estar en la primera cuando realicen la segunda, la textualización propiamente dicha, tendrán como más elementos para desarrollarlo. Ahora vamos a ver en la diapositiva siguiente, leo la consigna primero. Escribí el episodio desde el punto de vista de la maestra. Para ello, ten en cuenta la planificación que realizaste. Te compartimos un inicio posible. Salí de mi casa apurada, como todas las mañanas. De pronto se largó a llover a cántaros. Cuando subí al colectivo, y ahí van los puntos suspensivos. Vemos que, por un lado, esta consigna ya de la segunda parte de la propuesta explicita la necesidad de tener en cuenta la primera parte, es decir, la planificación, por ejemplo. Y por otro lado, se ofrece nuevamente un inicio posible, ¿no? Este comienzo es una invitación a empezar a escribir, pero además es un puntapié, ¿no?, para asumir el punto de vista de la narradora. Y aparece también, más abajo, lo van a ver, la indicación de revisar la escritura al finalizar. Como ya dijimos, ¿no?, la revisión sigue siendo parte de la escritura del texto. Lo interesante acá es que, lejos de proponerse una revisión general, se ofrece una clave para releer el escrito, ¿no? Prestar atención si se logra mostrar que la maestra, y una de ustedes lo pescó muy bien, que es un gran desafío de la escritura, se va poniendo de mal humor. Algo importante en relación a ese cambio de perspectiva. Entonces la ficha les propone, al finalizar, relee lo que escribiste, y fíjate si un lector o una lectora de tu relato se daría cuenta de que la maestra se va poniendo de mal humor en su trayecto a la escuela. Bueno, ahora vamos a seguir pensando en estas propuestas con algunas intervenciones que pueden potenciar las y los docentes en relación a ello. Sí, porque, bueno, como venimos viendo, ¿no?, las consignas que venimos analizando, buscan poner a disposición situaciones de enseñanza en torno a la escritura. Y entonces vimos cómo esta ficha tiene dos partes: una primera parte de planificación, de ensayar, ponerle voz a la maestra, y luego la propuesta de textualización con un comienzo posible, ¿no? Pero claro que cobran vida estas propuestas cuando cada uno y cada una de ustedes las lleva adelante con las modificaciones también que crean necesarias. Modificaciones
y agregados. Entonces, bueno, hay otras intervenciones, por supuesto, que se pueden hacer y que resulta conveniente prever para que puedan dialogar con estas propuestas que acá estamos compartiendo. Entonces se pueden tomar otras decisiones que, si bien no están escritas en las orientaciones, sí forman parte de la planificación de las clases. Acá vamos a compartir algunas de esas intervenciones que no están entonces explicitadas, pero que se pueden llevar adelante, que tienen que ver con la gestión de la clase y que también constituyen como condiciones didácticas interesantes para desarrollar esta última de las propuestas que estamos analizando. Bueno, una posibilidad es justamente que la situación de planificación sea una planificación colectiva, ¿no? Ese momento en el que se establecen los momentos que no pueden faltar al renarrar la historia. Bueno, que ese momento se haga en grupo total, de forma colectiva. Es decir, la maestra es la que toma nota en el pizarrón, o mejor en un afiche, así queda disponible, de lo que dicen sus estudiantes sobre los 5 momentos de los recuadros. Entonces, bueno, acá es interesante también discutir y decidir qué aspectos deben contarse y cuáles no, por ejemplo, porque es información que ese personaje, en este caso la maestra, no tiene, ¿no? La planificación colectiva habilita esa conversación. Otra intervención posible es llevar adelante una escritura a través de la docente o del docente de uno de esos momentos. O sea, hacer una escritura más acotada, por lo que llamamos dictado al docente, ¿no? Que justamente también permite poner en discusión ciertas decisiones que deberían tomarse y mostrar ciertas contradicciones que pueden surgir si queremos contar todo lo que está en la versión original. Por ejemplo, vemos un ejemplo, ¿no? Si antes de que cada uno y cada una escriba todo el episodio de esa mañana, se decide escribir de manera colectiva una partecita, la parte en donde se encuentran con el portero, donde la maestra llega a la escuela. Les leo esa partecita, es muy breve. Al llegar al colegio, el portero no solo no contestó su saludo, sino que tampoco le sonrió. El pobre hombre acababa de perder su dentadura postiza y no se animaba a abrir la boca. Bueno, ahí hay un paréntesis que nos aporta información sobre el portero, por qué no abría la boca. Bueno, que con el cambio de perspectiva vale la pena preguntarse, bueno, ¿esa información va o no va? ¿Queremos que esté incluida? Entonces, ¿cómo podría parecer? ¿No? Y esa discusión es interesante que se dé en grupo total, con la coordinación, con la intervención del docente que anticipa ese problema y si no aparece, lo hace aparecer. Pero ¿cómo? ¿Sabía la maestra esto en el momento del encuentro? Si queremos que esa información aparezca, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, una opción podría ser tiempo después supe que, ¿no? Bueno, esta situación de escritura colectiva o de escritura a través del docente es una de las llamadas situaciones didácticas fundamentales de enseñanza de la escritura. Sobre esto vamos a detenernos con más profundidad en la jornada que viene. Solo mencionar que se trata de una escritura mediada, donde la maestra o el maestro presta la mano para escribir sobre un afiche, sobre el pizarrón, sobre la pantalla, pero son los y las estudiantes quienes dictan el texto, es decir, son sus autores. Esta situación más habitual en el primer ciclo es importante sostenerla en el segundo ciclo, porque posibilita que sigan avanzando en su formación como escritores, por tratarse de instancias en las que se comparte y se piensa con otras, con otros, sobre la escritura, ¿no? En las que se presentan problemas de escritura y se prueban alternativas para resolverlos. Y a la vez son buenos puntos de partida colectivos para luego pasar a instancias individuales. Un poco esa sería la propuesta. Y ahora va a continuar mi compañera compartiendo justamente algunas de las condiciones, ¿no? Sí, nos interesa ahora detenernos en algunas situaciones de enseñanza que son anteriores a la escritura, que las mencionábamos anteriormente, ya dentro de las condiciones didácticas que favorecen la escritura,
porque no debemos olvidar que otras situaciones no debemos olvidar estas otras situaciones de enseñanza en el marco de la lectura del cuento que se deben prever para llevar adelante en el aula. Nos referimos a las situaciones de lectura e intercambio entre lectores que posibilitan que la mayoría de nuestras y nuestros estudiantes puedan abordar la escritura de textos con relativa autonomía, ya que para escribir cualquier texto es fundamental conocer mucho de un tema, y en este caso la historia relatada en este cuento. Queremos entonces aprovechar para compartirles algunos ejemplos de propuestas que incluyen las orientaciones, que retoman aspectos literarios sobre los que vale la pena detenerse en los intercambios previstos, en las situaciones de lectura, y que están muy relacionados con las propuestas de escritura que estuvimos analizando hasta recién. Como vimos, estas reescrituras suponen, entre sus desafíos, recuperar la trama para volver a contar el plan y hacerlo desde una perspectiva distinta a la del relato original que estaba contado por su protagonista. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver, entre las propuestas previas que se detienen en la trama de la historia, podemos encontrar en la página 12 de las orientaciones, algunas sugerencias para iniciar un intercambio que retoma este aspecto en particular. Veamos algunos ejemplos. Este eje se llama el plan maestro y dice para intercambiar sobre la trama de la historia. A Pablo se le ocurre una idea. ¿En qué consiste? ¿Cómo esa idea podría ayudar a su compañera? Antes de planificar el paso a paso del plan, Juana y Carla hicieron algunas averiguaciones. Vuelvan a leer la página 13 para saber qué información obtuvieron luego de su investigación. Otra propuesta de algo que podría decir Lau, el docente, tiene que ver con cómo se organiza en el grupo entre las compañeras y los compañeros de la protagonista para llevar adelante. O también, ¿les parece que funcionó el plan llevado adelante por el grupo? ¿Por qué? Como notarán, desde el comienzo se promueve una conversación posterior a las lecturas del cuento que se detiene en la trama, este aspecto central de la historia, cómo se gestó el plan y qué contratiempos surgieron durante su desarrollo. Recordemos que el propósito de estos intercambios no es comprobar qué recuerdan de memoria sobre el cuento, ni la idea es que las preguntas sean respondidas por escrito, en un cuestionario, sino todo lo contrario. La idea es propiciar una conversación donde todo el mundo pueda expresar sus ideas, compartir sus impresiones, enriquecer sus interpretaciones a partir de escuchar a otras y otros, y también, por supuesto, devolver al cuento para argumentar un parecer. ¿Sí? Bueno, pensando ahora en algunas situaciones de lectura por sí mismo, podemos encontrar, por ejemplo, una que se llama el paso a paso del plan, que sugiere releer para recuperar la trama del relato. En particular, esta propuesta invita a poner en relación los pasos del plan que idearon los chicos de esta historia con lo que efectivamente sucede, ¿no? Durante su desarrollo, que como vimos es bien diferente. Entonces, acá mostramos solo una parte del cuadro, pero podrán ver que por un lado dice qué planificaron, ¿no? En una columna, y en la siguiente columna dice qué sucedió. Y hay también algunas partes que ya están completas como para ayudarlos a las chicas y los chicos a resolver esta propuesta. Bueno, si pasamos a la siguiente diapo, vamos a poder ver que, bueno, como decíamos, como también decían ustedes, otro desafío, ¿no?, de estas escrituras es asumir el cambio de perspectiva, que es distinta del relato original, ¿no? Cambiar la voz narrativa. Entonces, en la página 13 van a encontrar también un eje de intercambio que justamente busca intercambiar sobre el punto de vista de la narradora. Entonces allí van a poder encontrar algunas intervenciones que invitan a las y los estudiantes a detenerse en un aspecto del relato en el que probablemente no hayan reparado en una primera lectura, porque van a estar en ese momento más atentas y atentos a seguir el hilo de la historia y a su desenlace. Las ideas, los pensamientos y sensaciones que expresan es algo sobre lo cual podemos intervenir como docentes para prestar atención a ese aspecto. Por ejemplo, podríamos hacerles notar que desde el comienzo de la historia
la narradora nos cuenta cómo las hace sentir el problema que tiene, vuelvan a leer el comienzo de la historia y busquen qué expresiones permiten darnos cuenta de los pensamientos y sentimientos de la protagonista. Recordemos que asumir el cambio de perspectiva propuesto en las renarraciones que analizamos va a implicar haber reparado en qué aspectos literarios expresa esa mirada, ¿no?, sobre los hechos narrados. Bueno, y ya para ir cerrando, les compartimos una última situación de enseñanza que también está vinculada con el cambio de punto de vista, pero vinculada a una propuesta de lectura por sí mismo. La llamada Una lección fallida invita a reparar en los recursos de la narración que generan intriga. Abordan entonces fundamentalmente el suspenso que genera la ambigüedad en la expresión de la maestra al final de la historia. Ya cuando todo el plan sucedió y la niña está dando su lección oral, bueno, es que pasa esto de que aparece una expresión de la maestra, dice que una mueca extraña que podría, ¿no?, expresar enojo o alegría. Digo, no queda claro hasta el desenlace, que allí es cuando las y los lectores nos enteramos que en realidad, bueno, en realidad le dio gracia, ¿no?, lo que ocurrió. Dice allí, en parejas, vuelvan a leer cómo se describe la narradora, cómo describe, perdón, la narradora la cara que puso la maestra mientras daba la lección. Entonces dice como que la cara de la maestra se había vuelto irreconocible, era una mueca extraña, estaba deformada como la de mis compañeros. Entonces para debatir se les propone, al leer esta parte, otros chicos creyeron que la maestra se estaba enojando. ¿Por qué piensan que se imaginaron eso? ¿Qué pensaron ustedes cuando leyeron esta parte? Digamos que más allá de la creación de la intriga, esta propuesta resulta fundamental para empezar a reparar en las distintas miradas que tienen los personajes sobre estos hechos. Comenzar a reflexionar sobre qué puede haber pensado o sentido la maestra antes de reaccionar mientras escucha la lección disparatada de su alumna. Va a ser importante también a la hora de distanciarse del punto de vista de la narradora cuando tengan que abordar la renarración más extensa. Por ejemplo, para mostrar a través de la escritura cómo se va poniendo de mal humor la mañana en la que se lleva a cabo el plan. Bueno, ya antes de pasarle la palabra a Paula, simplemente comentarles que, bueno, nos interesaba compartir alguna de estas propuestas que aparecen en las orientaciones y que entendemos que preparan para la escritura, porque de ninguna manera esperamos que las chicas y los chicos se enfrenten con estas propuestas que, como vimos, son desafiantes, de una. Por el contrario, lo que esperamos, o es esperable, que tengan previamente diversas oportunidades de releer e intercambiar con otros para profundizar en los sentidos más profundos, ya que, como decíamos, saber mucho de la historia y de cómo está narrada es condición fundamental de la escritura de textos en el marco de la lectura literaria. Ahora sí, Pau. Como yo, para el último ratito que nos queda, para cerrar, les adelantamos, cada orientación incluye diversas propuestas de escritura en el marco del leído. En todas podemos encontrar ejemplos de escrituras breves, más acotadas, que acompañan las situaciones de lectura y que van a permitir principalmente seguir profundizando en la interpretación de la historia. Mencionamos solo algunos ejemplos: epígrafes, escrituras de epígrafes debajo de algunas imágenes que retratan hechos de la historia, escrituras de diálogos que continúan las de los personajes, descripciones breves, también de personajes, entre otros ejemplos. En estas propuestas más bien breves y más ligadas al contexto de lectura, estas propuestas tienen la potencia además de poder ser insumos de otras escrituras que revisten mayor grado de complejidad, como pudimos advertir hoy, ¿no? De las que se espera que no empiecen y terminen en un día porque requieren planificación y seguramente revisiones posteriores. Algunos de esos ejemplos los abordamos hoy, seguiremos en las siguientes jornadas. Igual no podemos abordar todas las propuestas, pero van a encontrar renarración de episodios, renarración con alguna modificación, retratos de personajes, entre otras propuestas, sugerencias.
Para que se lleven también una idea de, en relación a esta propuesta, en otras orientaciones del ciclo, nosotros en las propuestas de escritura analizadas en estas jornadas pudimos advertir que si bien se trataban ambas de renarraciones, reescrituras, los niveles de desafíos de cada una de ellas eran bien distintos. Esta continuidad de propuestas con desafíos crecientes es un criterio que orientó la elaboración de las propuestas de escritura al interior, como vimos hoy, al interior de cada orientación para cada cuento, pero también es posible encontrar algunos ejemplos entre los cuentos de la colección del ciclo. Solo, como les decía, para que se lleven un ejemplo de lo que podrían encontrar en otros grados o años. En las orientaciones de quinto grado para Estallito da Vía, de un cuento de terror de Olga Drennen, el que Lali mostraba al principio cuando buceaba en el micrositio, se propone a las y los estudiantes reescribir la experiencia extraordinaria que viven dos primos cuando ingresan a una casa abandonada, pero desde la perspectiva de uno de sus protagonistas. El relato tiene un narrador en tercera omnisciente. En sexto, también se sugiere reescribir un momento de un viaje fallido en globo que realizan los tíos del narrador del cuento, El sueño del pibe, de Silvina Rocha. En este caso, la reescritura implica asumir el punto de vista de un personaje muy particular, que es la tía Elvira. Y por último, en séptimo, también se van a encontrar una reescritura con cambio de punto de vista, y se trata de renarrar el recuerdo que tienen de la juventud dos amigos entrañables, los dos amigos entrañables que son protagonistas de este cuento. Como palabras así para finalizar y adelantarles algo de lo que pensábamos que pudieran traer para la próxima jornada, nuestra intención era compartir algunos criterios, ya lo mencionamos hoy, algunos criterios didácticos que orientaron al equipo en la elaboración de estas propuestas de escritura para cada uno de los cuentos, y mencionar algunos ejemplos de esta continuidad entre propuestas que asuma en algunos casos desafíos crecientes y que va generando las condiciones que permiten a las y los estudiantes apropiarse con relativa autonomía de esta práctica. Una práctica que va a requerir, entre muchas otras acciones, consultar los textos literarios en búsqueda de un término o una expresión que se quiere usar, o alguna información de importancia, elaborar escrituras de trabajo que preparen y funcionen como otras fuentes de consulta, planificar, revisar y controlar el sentido del texto mientras se escribe y en posteriores revisiones. En esta diversidad de propuestas, algunos menos complejas, que crean las condiciones para abordar las que siguen, permite también que para algunos estudiantes sea un desafío resolver las escrituras más acotadas de manera autónoma y requiere una intervención docente para abordar las más complejas. La próxima semana continuaremos presentando y analizando las propuestas de escritura por sí mismos que incluyen las orientaciones de sexto y de séptimo año. Focalizaremos especialmente en Lorenzo Horizonte, por lo que los invitamos a leer esta historia en algunos de los formatos en los que está disponible en el micrositio. Como podrán haber advertido hoy, es importante conocer mucho la historia para poder analizar las propuestas. Así que las invitamos a que vean alguna de estas versiones antes, aunque sea los minutitos antes de entrar a la jornada. Les dejamos en el chat el link que los va a llevar al cuento y a los diversos recursos, por si quieren leerlos y explorarlos. Bueno, y no sé, Silvia, si... Sí, bueno, les agradecemos muchísimo, todo el equipo, la verdad, toda la presencia de ustedes, las participaciones, la escucha tan atenta, nos dábamos cuenta por el nivel de la calidad de las participaciones en el chat. Los invitamos a explorar el micrositio que hoy mostró Lali y que hemos ido poniendo en el chat en reiteradas oportunidades el link. El link que apareció hace un ratito, hace un minutito en el chat, es específicamente del cuento Lorenzo Horizonte, que es con el que vamos a trabajar el viernes que viene. Así que los esperamos el viernes próximo a las 18 horas y bueno, esperamos la verdad que compartan algunas de estas
cuestiones con sus colegas de la escuela. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana próxima.